Cualquier cosita, igual no duden en preguntar, no duden en interrumpir la clase si les parece conveniente de hacerlo, ¿no? Estamos justamente para poder aprender todos, para poder aprender todos, ¿no? Al respecto. Así que no hay ningún tipo de problema si quieren intervenir o preguntar algo, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Ya posiblemente sus compañeros, si hay más, seguirán integrando. Y si no, normal, ¿no? Vamos a dar inicio. Vamos justamente a hablar de lo que es la física. No sé si alguno de ustedes pueda tener una idea de lo que es la física, algún concepto, algún contexto clave, ¿no? O qué les parece o no hasta cierto punto. Bien, no sé si alguno de ustedes puede apoyarme, ¿no? En justamente ese tema, en alguna idea general que pueda tener al respecto. Bien, si no tenemos opiniones al respecto, ¿no? Vamos a ver que la física es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo. Ahora, esto de acá tenemos que ver justamente los fenómenos, ¿no? Que es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. En esta oportunidad nos ocuparemos solo de dos fenómenos, ¿no? Entonces vamos a ver dos en específico, uno de ellos es el físico, literal tal cual, y el otro es el químico, ¿no? Entonces acá presentamos un ejemplo, ¿no? En este caso dice, observemos lo siguiente. Desde una altura estamos observando un papel y esas como círculos, perdón, líneas oblicuas nos está indicando que el papel va y viene hasta que finalmente va a caer al suelo. Este va a ser, el hecho de soltar un papel va a ser un fenómeno físico. ¿Por qué? Solamente estamos viendo que el papel se mueve, se mueve, se mueve hasta caer al suelo, pero más nada, en el suelo sigue siendo el mismo papel, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno físico. Ahora vamos a ver un fenómeno químico. Quemar el papel ya vendría a ser un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque si yo quemo el papel, por más que yo espere al final, o mejor dicho, me dé cuenta de lo que pasa al final, ya no va a ser un papel, va a dejar de ser un papel. ¿Para hacer qué? Cenizas, ¿no? Ahora, de cenizas, ¿yo podré volver a hacerlo papel? Imposible, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que sea imposible y de que se haya transformado químicamente o se haya transformado la materia, a eso ya se le llama un fenómeno químico. Entonces, prácticamente, bueno, aquí nos preguntan, ¿no? ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Ya les di la respuesta, ¿no? Prácticamente en el fenómeno químico es donde el papel ha cambiado porque ya no va a ser papel nunca más, ya no lo es y es cenizas, ¿no? En cambio, en el otro solamente cayó y listo, sigue siendo papel, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se entiende por fenómeno? Pues los fenómenos son todos los cambios o transformaciones que ocurren en la naturaleza, ¿no? Todos y aquellos los cambios que se dan en la naturaleza vienen a ser llamado fenómeno. Ahora, como fenómeno físico, es aquel que no se altera la composición química del cuerpo, es la que estudia el curso de la física, básicamente, ¿no? Ahora dice, composición química del cuerpo, no se altera la composición química del cuerpo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo, ¿no? Puedes tirarlo al suelo, puedes tirarlo al cielo incluso, ¿no? O puedes incluso hasta cortarlo, pero va a seguir siendo papel, ¿no? En cambio, si ya lo quemas, ya es otra cosa, ¿no? Y eso es justamente el fenómeno químico. Es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial, ¿no? ¿Por qué? Justamente se combustionó, ya no va a volver a ser como al inicio que era papel, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo entierro al papel debajo de la tierra. Entonces, ¿qué será ahí? ¿Un proceso, un fenómeno físico o químico? A ver, ¿qué creen ustedes? Físico. Muy bien. ¿Por qué?
porque aunque yo lo entierre y lo desentierre, va a seguir siendo papel, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? La respuesta que nos da su compañera. Entonces, ahora, otra cosa es que yo, por ejemplo, a ver, lo que pasa con, a ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Ah, cuando hervimos un huevo, por ejemplo, cuando hervimos un huevo, ahí se puede dar un poco a la ambigüedad, ¿no? Pero en este caso, ¿está ocurriendo un fenómeno físico o químico? A ver, no sé quién de ustedes pueda atinarle a la respuesta. Químico, profesora. Muy bien. ¿Por qué? Porque más allá de que siga siendo físicamente pues, un huevo, ¿no? Cuando ya lo abrimos y lo sancochamos, pues no lo abrimos y lo pelamos, ya no tiene esa misma composición acuosa que tiene usualmente la clara o la yema, ¿no? En este caso, si ya está hervido, ya va a estar duro, ¿no? La clara ya se endureció, la yema igual. Y por más que de repente sus componentes quizás sean los mismos, ya se han transformado por la acción del calor en él, ¿no? Entonces sí es un proceso físico, un fenómeno químico, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar ya ahora a ver lo que es magnitudes y unidades. ¿Por qué es importante hablar de magnitudes y unidades? Porque si bien nosotros entendemos, ya sí pasa el fenómeno físico, el fenómeno químico, ya sí. Pero si me preguntan cuantitativamente, ¿cómo lo podría expresar? No habría manera si es que no hablamos de medidas, ¿no? Y es justamente este tema que entra dentro de magnitudes, ¿no? ¿Qué es una medida? Es la pregunta que todos se pueden hacer y hasta cierto punto a veces no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, la medida vendría a ser todo fenómeno físico que es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información. A veces no es correcta en realidad, pero de todas maneras ya nos da una idea, ¿no? Entonces, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, ¿no? Ya hasta ahí todo queda claro. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, lo puedo tocar, en fin. Pero a veces no es muy correcto. Ahora, por ejemplo, dice el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer de un termómetro para conocer de manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. Es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo poner a helar mi gaseosa, ¿no? Y para mí ya está heladísima, ¿no? La voy a probar y digo, ah, no, está demasiado helada, pero de repente viene uno de ustedes y me dice, no, profesora, para mí está bien, no está fría nada más, ¿no? Entonces, el tema de sentir las cosas con los sentidos, ya sea temperatura, la humedad, en fin, etcétera, todo eso es netamente subjetivo, porque va de acuerdo a la apreciación de la persona. Pero la ciencia no es subjetiva, la ciencia es totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque tiene que ser universal. El valor que tú obtengas tiene que ser universal aquí y donde sea, en cualquier parte del planeta. Y para eso es necesario justamente utilizar ciertos instrumentos que estén netamente calibrados y estandarizados para poder darnos un resultado específico, ¿no? Entonces es por eso que existe en este caso el termómetro, que nos ayuda justamente a medir la temperatura, ¿no? Entonces, la medida con uno, con dos, con tres, con cinco, con seis termómetros en un mismo cuerpo siempre va a ser la misma. A diferencia de que yo un mismo cuerpo venga a medirlo con cinco, con seis, con siete personas, muchos me dirán, no, para mí está frío, otros dirán, no, ya está caliente. O sea, no vamos a incurrir en un sesgo, en un error, ¿no? Entonces, nos viene la pregunta, ¿qué es medir? ¿No? En nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta bastante familiar, porque todos decimos, voy a medir esto, o me voy a medir, o voy a medir lo otro, en fin, etcétera. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad de una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, en fin, etcétera.
Cualquier cosa que podamos medir, lo hacemos, ¿no? Usualmente cuando nos da curiosidad de algo, por ejemplo, cuando vamos al laboratorio y nos piden, hoy día me traen todo su cinta métrica, ¿no? Te empiezas a medir, me mido la muñeca, que me mido el dedo, que me mido la mano, que me mido la cintura, que me mido el busto, que me mido la cabeza. Te mides absolutamente todo. Ya es un acto de medida, ¿no? Entonces, sí o sí lo vemos pues en nuestra vida diaria. Bien, pero magnitud no significa lo mismo que medir o medida. Es algo diferente, ¿no? Entonces, magnitud es la característica de un cuerpo que puede ser medida, como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso. Ojo, es la característica de un cuerpo que puede ser medido, ¿no? Entonces, mi brazo, por ejemplo, tiene una característica de magnitud porque puede ser medido, ¿no? Circunferencialmente. Entonces, eso es justamente magnitud, ¿no? Ahora, tenemos que estos se van a diferenciar en distintas clases, ¿no? Vamos a tener clase número 1 por su naturaleza. Y dentro de por su naturaleza vamos a clasificar a dos, que van a ser unas escalares y otras vectoriales, ¿no? Dentro de las escalares tenemos que son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número. Ahora, por ejemplo, la temperatura. Si decimos en un día hay 25 grados, no necesitamos saber más sobre la temperatura. Otros son longitud, volumen, masa, tiempo, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de magnitudes vectoriales, son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidos. Es decir, de un vector, de un vector. Recordemos antes de continuar lo que es un vector. Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerda o qué es un vector, ¿no? O más o menos qué idea pueda tener al respecto. Usualmente un vector se le llama a cualquier línea o trazo que tenga una dirección, ¿no? Es decir, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, mientras tenga dirección ya es un vector. Y esto justamente te da una medida, ¿no? Ahora, en este caso nos dice ejercicios. Determine si las siguientes cantidades, o bueno, en este caso las tres características, son escalares o vectoriales, ¿no? Eso de ahí, por ejemplo, podemos tener en cuenta el área. Es medible, es considerable, entonces vamos a tener en cuenta que es una magnitud escalar, ¿no? Tenemos también que la masa del mismo modo, ¿no? Son magnitudes generales o son determinadas por un número, sí o sí. Bien, ahora continuamos. Por favor, apagan sus micrófonos. Bien, tenemos por su origen, ¿no? Y por su origen tenemos magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a las magnitudes derivadas, ¿no? Tres de las magnitudes fundamentales son masa, longitud y tiempo, ¿no? Estas son las principales y ya de ellas van a devenir el resto de magnitudes, ¿no? Tenemos, como bien lo había mencionado, ¿no? Masa, longitud y tiempo. Entonces tenemos las tres principales, ¿no? Superiores. Longitud, masa y tiempo. Ahora, según la dimensión, ¿no? Está representada por estas letras. En longitud tenemos L, en masa tenemos M y en tiempo tenemos T. Ahora, como unidad de medida, tenemos que la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Ahora, sus símbolos, ¿cuál va a ser? Del metro, una M minúscula, de la masa, un kg minúscula, del tiempo, un S, de esa manera, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las magnitudes derivadas, ¿no? Son todas las magnitudes físicas restantes que se definen como combinación de las magnitudes físicas como fundamentales. A ver, nuevamente, dice, todas las magnitudes físicas restantes se definen como combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Claro, van a
derivarse o van a devenir de las magnitudes fundamentales. Es de aquí que ellas van a salir y se van a complementar y finalmente van a ser llamadas magnitudes derivadas, ¿no? Entonces tenemos una de ellas, por ejemplo, la cantidad de medida. Es el valor determinado de una magnitud, ¿no? Así se miden las magnitudes de masa, tiempo y longitud. Tenemos en masa 20 kilogramos, tenemos en tiempo 30 segundos y en longitud 5 metros, ¿no? Ahora, para ejecutar una medida es proceso de disponer de una unidad. Para eso tenemos que manejar una unidad patrón, ¿no? Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una planta y queríamos ver que la balanza realmente esté pesando, lo que debería ser, utilizábamos justamente las pesas patrón, ¿no? O sea, cada pesa pesaba 10 kilos y esto estaba, se demandaba definitivamente a otros laboratorios para que puedan pesar la, las pesas, ¿no? Y decir, está bien, lo certificamos, sí pesa 10 kilos y con este tú vas a poder calibrar normal tus balanzas, pues, ¿no? Entonces, eso era como justamente nosotros medíamos o controlábamos prácticamente si nuestra balanza estaba bien, ¿no? Mediante las pesas patrón. Bien. Y como nos indica, es invariable, o sea, no va a variar. Justamente las calibran si es que, por ejemplo, les falta algo de pesito, las liman. Perdón, si es que les sobra algo de pesito, las liman para que pese justamente los 10 exacto. Y ahora, existe un registro de poder calibrar esas pesas patrón cada año, ¿no? Y si es posible, 2 veces al año, ¿no? Pero de preferencia las hacen al año, ¿no? Para justamente corroborar o que se siga manteniendo la característica de invariabilidad, ¿no? Que no varía. Bien, aquí tenemos, dice, por ejemplo, 5 metros significa tomando como unidad el metro, se establece que un metro está contenido en ¿cuánto? En 5 veces ella, ¿no? Porque tenemos que multiplicar justamente las 5 metros por uno de los cuales está contenido. Bien, aquí tenemos ya parte de justamente las variables derivadas, o mejor dicho, magnitudes derivadas, ¿no? Donde vamos a tener área, volumen, densidad, velocidad, es decir, aquí ya se involucran más magnitudes, ¿no? Se involucran unas con otras y dan obviamente resultados que son criterios de evaluación, ¿no? Y que sumamente nos sirven para desarrollar ejercicios también, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el área, ¿no? En este caso lo están tomando como L al cuadrado, que vendría a ser en unidades metro al cuadrado. Y como símbolo la M sub 2, no, perdón, super 2, ¿no? Y así sucesivamente. Hay unas, no sé exactamente si en la tabla periódica, no creo que no, pero hay otros libritos donde justamente viene contenido toda esta información y hasta cierto punto de manera un poco más práctica para que ustedes puedan entender y puedan justamente desarrollar su práctica, ¿no? Porque me han estado preguntando varias veces sobre ejercicios similares, donde justamente se considera el L al cuadrado, el M, el T, así, ¿no? Bien, tenemos la masa. Ahora vamos a hablar de ella prácticamente. Ahora la masa dice toda materia, desde lo más
pequeños componentes de átomos hasta los mayores cuerpos celestes, posee una propiedad que llamamos masa. La masa de un cuerpo se determina pesándola, es decir, comparando su masa con la de otro cuerpo de masa conocido. Por ejemplo, de 1 kilo, ¿no? La masa también se considera como una resistencia que se compone o que se opone al cambio de estado de reposo o movimiento del cuerpo, en este caso la inercia. Mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol, ¿no? Entonces, nosotros usualmente estamos compuestos de masa, pero de otra magnitud también, ¿no? Porque somos masa, pero hay algo que nos atrae al piso y que va a generar un peso finalmente, ¿no? Y es la gravedad. Ahora, ¿cuánto pesa 1 kilogramo? ¿No? La unidad masa, el kilogramo, dice, se adoptó durante la Revolución Francesa. Se admitió por convenio que 1 kilogramo de masa en la masa de agua contenida en un recipiente es un diámetro metro cúbico al cubo, es decir, 1 litro, a una temperatura de 4 grados centígrados. Sin embargo, al no ser una definición totalmente exacta, se construyó 1 kilogramo patrón con una masa muy pequeña a la de un tubo de agua, que actualmente es la unidad fundamental de masa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se da de esa manera, pues, ¿no? Las unidades fundamentales. Bien, ahora tenemos los cuerpos de masa pequeña y grande. Justamente dice, abajo se comparan las masas de diferentes objetos. A la izquierda se representa la masa de un electrón, a la derecha la masa del Sol, comparado con distintas masas de estos cuerpos, que podemos hacernos la idea de las enormes diferencias que existen entre los microcosmos y macrocosmos. Ahora tenemos también 1 kilogramo patrón. ¿De qué se trata el kilogramo patrón? Es prácticamente donde se guarda en una vitrina de doble cristal para evitar que el polvo y la humedad afecten su masa. Y se encuentra en la oficina de de pesas y de medidas en París, ¿no? Entonces, sí o sí, para poder realizar todas las medidas patrón con las cuales se trabaje aquí en el país o a nivel mundial, se tiene entendido, ¿no? Que se encuentran en la oficina de pesas y medidas en París, ¿no? Si es que alguno de ustedes en algún momento pues piensa corroborar alguna de este tipo de información, pues justamente existen instituciones específicas que albergan todo lo que es verídico, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos la medición y la conversión de unidades. Ahora, en la medición, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar algo y nos va a dar una información y de acuerdo a eso recién vamos a actuar, ¿no? Entonces, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información, a veces no correcta, ¿no? Necesitamos de medidas y métodos más apropiados para evaluar el resultado de nuestras experiencias, porque no se puede basar pues exactamente solo en una persona y sus sentidos. Bueno, y para ver todo el tema de medidas, justamente va a estar el Sistema Internacional de Unidades y la notación exponencial. Esa es justamente la información requerida, o mejor dicho, que es mundialmente aprobada para poder nosotros encontrar las medidas exactas, ¿no? O las unidades exactas que va a poseer nuestra medida. Bien, en este caso tenemos las magnitudes, por ejemplo, de fuerza, superficie, volumen, velocidad, aceleración. Ahora, dice que las unidades de representación en el caso de la fuerza es el newton
o sea, una n. Por eso cuando ustedes van a encontrar ejercicios de física, van a decir fuerza, ¿no? Tal número n. Y a veces muchas personas dicen, ¿qué n? ¿Por qué? ¿De dónde ha sacado la n? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Es justamente porque Newton fue uno de los que descubrió prácticamente estas magnitudes, ¿no? Entonces se le atribuye a él obtener, o mejor dicho, tener a la mano eh, la n de Newton, ¿no? Como representación de la fuerza. ¿También de qué? A ver, solamente de la fuerza, porque de ahí justamente ya indica el metro cuadrado, el metro cúbico, el metro por segundo y el metro por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ya es algo más entendido y matemático más que todo. Bien, acá tenemos la notación exponencial, dice se hace de los últimos, de los múltiplos y submúltiplos. Entonces acá vamos a tener justamente elementos que nos quiere indicar el prefijo, el símbolo y el factor, ¿no? Entonces queda prácticamente para ustedes para que puedan investigar el tema del factor, ¿no? De cada uno de ellos para poder realizar el desarrollo, pues, ¿no? De este cuadrito. Bien, ahora vamos a hablar de la conversión de unidades. ¿Por qué? Porque el sistema internacional maneja una medida y a veces son corregidas, ¿no? Bien, tenemos la conversión de unidades. En este caso tenemos 1 kilómetro que equivale justamente a 1000 metros. Eso creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Tenemos ahora 1 metro que equivale a 100 centímetros, de igual modo. Entonces, un pie que equivale a 12 pulgadas y una yarda que equivale a 3 pies. De acuerdo a esa información, cuando a veces nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el recorrido del camión que va a una velocidad de 120 metros por perdón, 120 metros por hora? ¿Y cuánto serán que le tome llegar, por ejemplo, a San Juan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en segundos, eso es lo que te piden. ¿En cuántos segundos estará llegando a San Juan? Y tú dices, ¿qué? ¿No? Si me están diciendo que va a kilómetros por hora, ¿por qué me está preguntando en segundos? Porque así son los problemas. Así son los problemas, ¿no? Entonces, sí o sí hay que convertir, ¿no? Entonces, serán 5 kilogramos sobre cuánto perdón, en este caso estamos hablando de la distancia 5 kilómetros, entonces por, ¿no? Y estamos transformando, 1 kilómetro es igual a o equivale a 1000 metros. Ahora sí, vamos haciendo la conversión respectiva hasta obtener justamente metros. Y también en cuanto al tiempo, transformamos, ¿no? Por ejemplo, 1 hora es igual a ¿cuánto? A 60 minutos, ¿cierto? Pero ahora, ¿a cuántos segundos equivaldrá? También, ¿no? También tiene sus propias medidas, tiene su propia conversión en el sistema internacional, que es lo que se maneja, pues, ¿no? A nivel obviamente internacional. Y finalmente tenemos, pues, también el volumen, ¿no? Que entra aquí, que justamente nos indica que 1 metro es igual a 1000 litros cúbicos, ¿no? Entonces, parece hasta cierto punto extraño, pero es así, ¿no? Bien, continuemos. Ahora tenemos un análisis dimensional del sistema internacional bueno, las unidades, ¿no? En este caso tenemos en octubre en 1960, se da prácticamente esta conferencia internacional de pesos y medidas, ¿no? Además también de que se indica o se amplía con otras unidades físicas, fijándose 7 unidades fundamentales que al concluir prácticamente con otras unidades
que al incluir, por ejemplo, el kilogramo como masa, ¿no? Como unidad fundamental, el sistema tiene características de prácticamente lo absoluto, ¿no? Bien, ahora tenemos la dimensión. ¿Qué es la dimensión? Muchos habrán escuchado hablar justamente del tema. No, es que es 3D o es tridimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres marcos justamente dentro de la cadena, dentro de la recta numérica, ¿no? Tenemos el plano X, ¿no? Que es vertical. Tenemos el plano, el plano X que es horizontal. El plano recto que es el plano Y, ¿no? Y el plano Z que bien puede estar acá o de cual lado que desee, porque ese es un plano ya tridimensional de acuerdo al punto específico que nosotros vayamos a tomar para poder asumirlo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es la dimensión entonces? Vendría a ser la relación que existe entre una magnitud fresca y las magnitudes fundamentales elegidas. Ahora, en física se toman como fundamentales la masa y el tiempo y la longitud, ¿no? Sí o sí fundamentales y el resto deviene prácticamente de ellas, ¿no? Ahora tenemos en cuarta dimensión el tiempo según las teorías relativistas. El número mínimo de parámetros reales que determinan la posición de los puntos de una configuración geométrica. Ahora tenemos un ejemplo, ¿no? Que dice la edad de una persona tiene dimensiones ¿de qué? ¿No? A ver, prácticamente, ¿qué tipo de dimensión está viviendo? ¿No? Ahora, mientras su estatura tiene dimensiones básicamente nosotros tenemos una estructura tridimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente somos una línea en vertical en eje Y, sino que también poseemos en eje X y hasta cierto punto en un plano, pues donde tenemos mayor volumen, ¿no? Bien, ahora sí vamos a la siguiente, que es justamente ya de características generales, ¿no? ¿Qué vendría a ser magnitud? Magnitud es todo aquello factible de ser medido, asignándole un número y una unidad, ¿no? Eso ya vendría a ser una magnitud. Ahora tenemos magnitudes fundamentales, que son las magnitudes que gracias a su combinación prácticamente dan origen a las magnitudes derivadas. Y tres de las magnitudes fundamentales, la masa, longitud y el tiempo, ¿no? Entonces, esas van a ser justamente las tres magnitudes fundamentales. Ahora dice, está regido por el sistema internacional que consta de 7 cantidades. Bueno, posiblemente en adelante ya estén estableciendo, ¿no? Que no solamente contamos con esos tres, sino con más. Bien, y tenemos las magnitudes derivadas, ¿no? Que son todas las magnitudes físicas restantes que se dividen como combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales. Ahora, toda magnitud se expresa en función a la magíster fundamental, ¿no? Entonces tenemos ecuaciones dimensionales básicas que vamos a tener al área, al volumen, también la velocidad, ¿no? Y posteriormente de ello vamos a justamente emitir o va a salir la aceleración y la fuerza. Entonces el área, prácticamente su toma de datos o su información es lado por lado. Lado por lado ya tienes área que es lado al cuadrado. En cuanto al volumen, es lado por lado, ¿no? Porque ya abarca 3 dimensiones, ¿no? Entonces es un L al cubo. Ahora, en la velocidad que tenemos, que es igual a qué? A la distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya se modificará, pues, ¿no? Se obtendrá el desarrollo. Bien, ahí prácticamente estaríamos concluyendo, ¿no? Con lo que compete justamente a este módulo, ¿no? Entonces, creo que está relativamente fácil, en realidad es bastante teórico,
¿no? No hay mucha magia en más que entender los conceptos básicos, ¿no? Medida es igual que magnitud, ¿no? Entonces no es lo mismo y eso es justamente lo que hemos venido a diferir, ¿no? A diferenciar justamente dentro de estos conceptos. Ahorita, por favor, quiero que no se me vayan todavía porque quiero tomar una screenshot a los chicos o jovencitos asistentes, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, ahora que ya prácticamente he pasado la lista completa, ya nos podemos retirar, ¿no? Sin antes hacerles recordar que tienen mi número, me pueden consultar cualquier cosita, justamente al interno. Ahora, si ustedes desean averiguar más del tema, wow, bienvenidos sean, ¿no? Háganlo para que puedan retroalimentarse mejor, ¿no? Entonces, y si no, me consultan, justamente estamos para eso, ¿no? Para asesorarles, chicos. Entonces, me pueden comunicar cualquier cosa. Por lo demás, ya no tengo nada más que decirles, ¿no? Que tengan un bonito fin de semana y que les vaya muy bien. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Ya, Miss, chao. Nos vemos, nos vemos. Por favor, nos retiramos todos de sala porque de aquí tiene que ingresar otro grupo.